Para hablar de la importancia teológica de Samuel, quisiera hacer un pequeño recorrido y una contextualización de su vida, obra e importancia, para de esta manera poder rescatar los elementos más significativos dentro de su quehacer teológico. Para comenzar, el primero de ellos lo vamos a encontrar a nivel bíblico. Es increíble que un personaje como estos tenga dedicadas unas líneas dentro de la Sagrada Escritura, unas líneas propias que correspondan a él. Esto lo vamos a encontrar dentro del Pentateuco sapiencial, dentro del libro del Eclesiástico, capítulo 46, 13, 20, donde nos va a decir: amado fue de su señor Samuel, profeta del Señor, fundó la realeza y ungió a los príncipes puestos sobre su pueblo. Según la ley del Señor juzgó a la asamblea, y el Señor puso sus ojos en Jacob. Por su fidelidad se acreditó como profeta. Por sus oráculos fue reconocido fiel vidente. Invocó al Señor Todopoderoso cuando los enemigos por todas partes le acechaban, ofreciendo un cordero lechal. Y tronó el Señor desde los cielos con gran ruido, hizo resonar su voz, y aplastó a los jefes adversarios y a todos los príncipes de los filisteos. Antes de la hora de su sueño eterno dio testimonio ante el Señor y su ungido: bienes ni siquiera sandalias a nadie le he tomado, y nadie reclamó nada de él. Y después de dormido todavía profetizó y anunció al rey y a su fin. Del seno de la tierra alzó su voz en profecía para borrar la iniquidad del pueblo. Como vemos, este es el primer fundamento que encontramos a nivel bíblico. Su vida, obra y trascendencia, que hacen parte de la composición narrativa dentro de los libros sapienciales. Es un primer elemento a rescatar. En segundo momento, recordemos que en Samuel se va a ver una promesa hecha obra, y esto lo vamos a ver indiscutiblemente en su realidad familiar. Su madre, una mujer que no había sido bendecida con el don de la maternidad y sufre a causa de esto. Sin embargo, el padre y la madre de Samuel son hombres de fe, oración, que visitan el templo, servidores del templo, y creen profundamente en las promesas de Dios. Vamos a ver una mujer que le implora a Dios que le regale el don de la maternidad. Y cuando Dios responde con generosidad en su tiempo, vemos una mujer que, a pesar de la edad y a pesar de las dificultades, confía profundamente en la gracia de Dios y eleva un magnífico al cielo porque ha hecho por obra sus promesas. Como consecuencia de ello, al nacimiento del niño, entonces es entregado al sacerdote Elí como parte de su promesa. Y ella le prometió a Dios que si le otorgaba el don de la maternidad, el hijo que naciera se lo iba a consagrar a su servicio. Vemos pues cómo la importancia teológica de él y el impacto teológico no es solamente después o durante, sino antes de su nacimiento ya está marcado por acontecimientos reveladores de la presencia de Dios. Posteriormente, él, en su vida de infancia, dedicado al servicio en el templo con el sacerdote Elí, pues se dedica a aprender los respectivos menesteres. Todo lo que tiene que ver con el cuidado del templo. Esto lo va a ir formando y lo va a ir preparando, a tal punto que vamos a encontrar un pasaje bíblico donde vemos cómo de manera concreta y concisa la relación de Samuel con Dios se vuelve estrecha, y a partir de ese momento ya dejan de existir intermediarios, y es propiamente Samuel quien, por medio de sus sueños y por medio de la obra reveladora de Dios, estableció un diálogo concreto y personal con él, a tal punto que su nombre es reconocido por todos lados. Ya en la época de madurez viene un momento muy interesante donde él se convierte juez y libertador del pueblo a causa de la muerte del sacerdote Elí.
él va a asumir el rol que él venía desarrollando y camina por todas las comarcas anunciando el reino de Dios. Es decir, en este momento él es el líder, él es la voz, él es el pueblo, él es el puente entre el pueblo y Dios. Ese es el lugar que Samuel va a ocupar en este momento histórico de su vida, de la madurez. Es el juez y es el libertador del pueblo, es el que les ayuda al pueblo a caminar y a tomar las decisiones. En este momento viene la parte más importante de la historia, que es la ancianidad de Samuel. Aquí es muy interesante porque él alcanza una fama tan grande a nivel teológico que es considerado como la prefiguración de Moisés y de Aarón, al convertirse en esa bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa es la particularidad de él. También en su ancianidad, como lo vemos en el capítulo 8, en el 12 y en el 16, vamos a ver la consolidación de la monarquía como forma de vida del pueblo israelita. Y esto hasta el día de hoy. De la misma forma que en algún momento veíamos en el pueblo israelita, donde decía que yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, pues a partir de ese momento, ustedes serán mi pueblo y yo seré su rey. Es como la nueva manera, la nueva relación estrecha que habrá entre Dios y el pueblo. El pueblo no volverá a ocupar profetas para comunicarse con Dios, lo hará a través de su rey, y es su rey quien va a revelar y a comunicarles todos los designios de Dios. Esto lo vamos a ver en el reinado de Saúl, y posteriormente pues lo vamos a ver también en el reinado de David. Ya para finalizar llegamos al ocaso de Samuel, donde digamos que su misión ha terminado. Al ocupar David el papel protagónico y principal del rey esperado, aclamado por el pueblo, la misión de Samuel ahora cambia, y en el ocaso de su vida se dedica a la oración, al encuentro personal e íntimo con Dios y al sustento de David. Es muy interesante cómo ha madurado su misión y su quehacer. La relación con el pueblo y la relación con Dios ahora es completamente diferente. Por eso David lo busca, por eso le consulta, pero desde la distancia. Ya él no es el protagonista. El protagonista ahora es David, quien va a suceder el trono. Y ya para finalizar, encontramos la muerte de Samuel. Es un acontecimiento, es un hecho histórico sin precedente. Dice la palabra, todo el pueblo acudió. Todo el pueblo acudió. Es decir, la gente lo quería, la gente lo respetaba, la gente lo amaba. Ahí se muestra claramente el impacto que él y la fuerza que él generaba sobre el pueblo, que todo el mundo quería acompañarlo incluso hasta el último momento de su vida. Ahí podemos observar la ubicación de su tumba, la cual es venerada en la actualidad. Es algo trascendental en el pueblo judío. Aquí vemos la tumba, el lugar que hace parte de los sitios emblemáticos para el pueblo judío, antes, durante y en la actualidad. Samuel fue ese sacerdote, ese profeta marcado por Dios desde antes de su nacimiento, puesto que era descendiente de la tribu de Leví. Pero no solamente eso, sino que en él se cumplió una promesa hecha a su madre. Pero no fue suficiente eso, sino que además fue formado por un sacerdote que fue Elí, el cual lo ayudó a configurarse, a transformar su vida. Y no solamente eso, sino que para terminar la cantidad de características que tiene él, pues fue el encargado en prefigurar la nueva monarquía que iba a marcar de ahí en adelante la vida del pueblo israelita y de nuestro pueblo hasta nuestros días. Entonces, eso es lo que les quería compartir con respecto al profeta Samuel, que para el quehacer teológico no podemos hablar de profeta porque hay muchos elementos que están por fuera de su quehacer como profeta. Su parte familiar,
su parte ancestral, su parte ministerial, su parte como tal, como juez y libertador. Y bueno, eso es todo.